Bueno, jóvenes, entonces continuamos con nuestros fenómenos sociales y el siguiente tema es la violencia. Y se define la violencia como todo acto que guarda relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto, originando daños sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas es el uso de la fuerza física como psicológica. La violencia es un problema que ha afectado a la sociedad guatemalteca a lo largo de toda su historia. Entonces, le decíamos que existen varios tipos de violencia. Mencionemos algunas. Violencia directa, que es más conocida como la violencia física. La violencia estructural, que es ejercida por estructuras de poder. La violencia cultural que legitima los instrumentos que se utilizan para ejercer la violencia, por ejemplo, los actos suicidas. La violencia juvenil es otro tipo de violencia, que son actos destructivos realizados por jóvenes, por ejemplo, el vandalismo, es la violencia juvenil. La violencia doméstica, ejercida en el hogar por un miembro de la familia. La violencia cotidiana, que es la violencia sufrida a diario y que se caracteriza por el irrespeto a las normas establecidas. También tenemos la violencia política, la que surge de los grupos organizados por el poder. Tenemos la violencia socioeconómica, que se manifiesta en situaciones de pobreza y de exclusión. Y tenemos la violencia delincuencial, que es aquella que se manifiesta por robo y estafa. La situación de la violencia que vive la sociedad guatemalteca pone en manifiesto que el Estado y sus aparatos de prevención y control de la violencia y la delincuencia han sido superadas grandemente por diversos grupos. Prueba de ello es que en los últimos años el fenómeno de la violencia se ha incrementado en nuestro país. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Guatemala existen grupos clandestinos de poder que se dedican a actividades ilícitas como el narcotráfico, el secuestro, el contrabando de armas y la trata de personas. Luego pasamos a otro fenómeno social, que es la pobreza. La pobreza se define como la carencia de recursos necesarios para que un individuo pueda satisfacer sus necesidades básicas. Entre ellas tenemos la alimentación, la vivienda, la educación, el acceso a la salud y al agua potable, es decir, los servicios y bienes materiales que le permiten vivir y desempeñarse como un miembro pleno de la sociedad. Otros aspectos que deben ser incluidos en esta definición son la falta de medios para acceder a los recursos mencionados. La falta de recursos para acceder a los recursos mencionados, como desempleo, bajos ingresos, así como la segregación social o marginación. La población indígena es la que presenta mayores índices de pobreza y falta de oportunidades, más aún la población indígena que habita en el área rural del país. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, el 73% de la población indígena vive en condiciones de pobreza. Según
los registros, el 51% de las personas que habitan Guatemala son pobres. El 51% de las personas que habitan Guatemala son pobres. Según el INE, repito, el Instituto Nacional de Estadística, se categoriza como pobre a toda aquella persona que, pobre es aquella persona que alcanza a cubrir el mínimo de alimentos al año. Repito, pobre persona que alcanza a cubrir el mínimo de alimentos al año, pero no el costo mínimo adicional, calculado para otros bienes y servicios básicos. Solamente logra satisfacer el mínimo de alimentos. Las otras necesidades, para ellos es un poco de crisis. Por lo tanto, la pobreza extrema se categoriza en los individuos que no alcanzan a cubrir el costo mínimo de alimentos en un año. Es decir, el que padece de pobreza extrema, pues no alcanza a cubrir el costo mínimo de alimentos en un año. Resumiendo el aspecto de la pobreza o el fenómeno de la pobreza en nuestro país, podemos decir que un 13% de la población vive en pobreza extrema, que un 41% de la población guatemalteca vive en pobreza y que un 46% de la población guatemalteca no vive en pobreza. Y quiero repetir esto porque esto es muy importante. El 13% de nuestra población vive en pobreza extrema. Un 41% de la población vive solamente en pobreza y un 46% de la población no vive en pobreza. Vamos a pasar a nuestro último fenómeno social, que porque hay muchos más, lógicamente, pero el que vamos a desarrollar ahorita, pues es uno muy común, que es la migración. ¿Y qué es la emigración? Pues la palabra emigración es sinónimo de emigración. Migración e emigración, emigración y el término emigración son sinónimos. Y se definen como el desplazamiento geográfico de un individuo o grupo, generalmente por causas económicas y sociales. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas y sociales. La migración, por lo tanto, puede ser interna. Migración interna es la que ocurre dentro del mismo país. Puede ser de una zona a otra, de un municipio a otro, de un departamento a otro. Es dentro del mismo país. Y migración externa es la que se produce cuando una persona sale de su país de origen para residir en otro extranjero. La mayoría de los guatemaltecos sabemos que migran hacia los Estados Unidos, en donde se han establecido 1.444.000 connacionales. En el año de 2018, la cantidad de guatemaltecos que emigraron hacia los Estados Unidos es de 35.874, pero anualmente son deportados aproximadamente unos 100.000 guatemaltecos, la cantidad de deportados. Las remesas es una de las manifestaciones, las remesas es una de las manifestaciones más evidentes de la migración internacional. Según el OIM, las remesas son la parte de los ingresos que un migrante envía desde el país de destino a su país de origen. Repito, son la parte de los ingresos que un migrante envía desde el país de destino a su país de origen. Eso es una remesa. Y una divisa se le denomina divisa cuando se refiere a una moneda o unidad de cuenta extranjera o bajo soberanía externa respecto al ámbito
con soberanía propia, por donde circula la moneda, y que se utiliza fundamentalmente para el intercambio de bienes y servicios entre países. Existen dos tipos de divisas: las divisas oficiales, que son aquellas que se transmiten por medio del sistema bancario oficial y que aparecen registradas en las estadísticas nacionales. Estas son las divisas oficiales. Y las familiares o formales, o remesas familiares o formales, que se envían mediante sistemas privados de transferencia de dinero, sistemas privados de transferencia de dinero, o por medio de amigos o por medio de familiares. El monto en remesas para el año 2019 fue de 9.287 millones de dólares. Bueno, estos son algunos aspectos de la migración, y el aspecto pues esperado pues son esas remesas. Bueno, jóvenes, entonces aprovecho estos minutillos para explicarles la tarea. La tarea pues consta de dos partes. En la primera parte se le solicita, por favor, en su libro de texto. El libro de texto debe leer las páginas 128 y 129. Repito, leer las páginas de su libro de texto 128 y 129, y con esa información ya comprendida debe realizar la actividad de las páginas 130 y 131. Páginas 130 y 131 de su libro de texto. En la segunda parte se le pide que complete un cuadro que se indica con los tipos de violencia. En el cuadro se le indican los tipos de violencia, y usted debe responder en qué consiste ese tipo de violencia y debe colocar un ejemplo, pero ilustrado. Entonces, jóvenes, les recomiendo leer bien las instrucciones y realizar bien sus tareas. Un gusto de haber compartido con ustedes estos temas, y nos veremos en otra oportunidad.